buque de guerra destructor de Estados Unidos abandonó Trinidad y Tobago tras permanecer 4 días frente a las costas venezolanas apoyando operaciones antidrogas. Mientras en Caracas, Maduro amenazó con quitar la nacionalidad a quienes se sumen a una invasión extranjera en Venezuela. Trump reaviva la tensión global al ordenar el reinicio de pruebas nucleares. Pekín responde y exige a Estados Unidos respetar los acuerdos internacionales de desarme. Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping alcanzaron en Busan un pacto clave para reducir los aranceles estadounidenses sobre productos chinos a cambio de que China coopere contra el tráfico de fentanilo. Médicos Sin Fronteras alerta sobre la crisis humanitaria en Gaza, hospitales colapsados y escasez de medicinas. La organización pide a los gobiernos latinoamericanos aumentar la presión diplomática para permitir ayuda urgente. Un buque destructor estadounidense zarpó el jueves de Trinidad y Tobago, a poco más de 10 kilómetros de las costas de Venezuela. Washington acusa al gobierno de Nicolás Maduro de liderar un cártel de narcotráfico y desde agosto inició una operación antidrogas en el Caribe y el Pacífico, en el que ha matado a al menos 62 presuntos narcos en 16 ataques contra embarcaciones. La legalidad de este despliegue militar ha sido ampliamente cuestionado a nivel internacional. No obstante, el gobierno de Trinidad y Tobago ha mostrado abiertamente su apoyo a estas operaciones, lo que ha generado tensión con Venezuela. El enfrentamiento se agravó el domingo, cuando Puerto España recibió el buque USS Gravely para ejercicios militares en el archipiélago, considerados por Caracas como una provocación que buscaba generar una guerra. La Asamblea Nacional de Venezuela declaró el martes persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, mientras que Maduro ordenó suspender los acuerdos gasíferos con el archipiélago vigentes desde 2015. El gobierno trinitense ordenó una deportación masiva de inmigrantes indocumentados, y su primera ministra, aliada de Donald Trump, se burló de la decisión del Parlamento venezolano, retándolo a hacer lo mismo con el presidente de Estados Unidos. El líder chavista Nicolás Maduro anunció que ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia una revisión constitucional para permitir la pérdida de nacionalidad a quienes, según él, colaboren con un ejército extranjero o promuevan una invasión al país. En su discurso, Maduro afirmó que ningún vendepatria debería conservar los derechos de un ciudadano venezolano si actúa en contra de la soberanía nacional. Yo he elevado al Tribunal Supremo de Justicia una consideración constitucional en base al artículo 130 para que agente vendepatria que se suman a un ejército extranjero imperialista para invadir a Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia autorice proceder y quitarle la nacionalidad venezolana, toda la documentación y todo lo que haya que quitarle de acuerdo a la ley y la Constitución. Lo hice por la calle del medio. Asimismo, Maduro señaló al líder opositor Leopoldo López como ejemplo de quienes trabajan con gobiernos imperialistas para desestabilizar Venezuela. No nos metemos con nadie. Que nadie se meta con Venezuela. Basta de mentiras sobre Venezuela. La riqueza petrolera de Venezuela, la riqueza gasífera de Venezuela, el oro de Venezuela es para los venezolanos o no es para nadie en este mundo. El anuncio ha generado polémica, pues sectores críticos lo ven como una maniobra política para intimidar y castigar a sus adversarios en el exilio. La propuesta abre un nuevo debate sobre los límites del poder presidencial y el respeto a los derechos constitucionales en un país donde las tensiones políticas y la crisis social siguen aumentando. El líder chavista Nicolás Maduro declaró que los servicios de inteligencia y contrainteligencia del país lograron frustrar un supuesto plan de la CIA que, según él, buscaba atacar los barcos estadounidenses en aguas cercanas a Trinidad y Tobago, donde el gobierno de Donald Trump había ordenado maniobras militares. Un plan donde la propia CIA, con toda la maldad que la caracteriza, iba a atacar las propias naves de Estados Unidos. ¿Y a quién le iban a echar la culpa? ¿Qué creen ustedes? Si aparecía explotando por allá una nave gringa en aguas limítrofes o en aguas de Trinidad y Tobago, ¿a quién le iban a echar la culpa?
¿Y para qué le iban a echar la culpa a Venezuela? Para justificar una escalada y un enfrentamiento entre pueblos hermanos. Maduro afirmó que el objetivo de este supuesto plan era culpar a Venezuela de una agresión contra Estados Unidos para justificar una intervención militar. Aseguró que los organismos de seguridad venezolanos actuaron con rapidez y eficacia para neutralizar la amenaza. Así que nuestra inteligencia y contrainteligencia ha vuelto a tener un éxito y ha doblegado y ha derrotado el plan macabro de la CIA contra el pueblo de Venezuela y Trinidad y Tobago. Éxito rotundo. Felicitaciones. Aunque no presentó pruebas concretas, Maduro insistió en que los servicios de inteligencia han derrotado al enemigo imperial. Sus declaraciones forman parte de su narrativa de defensa nacional y de denuncia constante contra Washington, a quien acusa de conspirar para derrocarlo. Analistas consideran que estas afirmaciones buscan reforzar la imagen de Maduro como líder que enfrenta presiones externas en medio de la prolongada crisis política y económica que vive Venezuela. El ejército de Estados Unidos atacó el miércoles otra embarcación en el Pacífico que, según el Pentágono, estaba involucrada en el tráfico de drogas. El saldo, 4 muertos, confirmó el secretario de Defensa Pete Hegseth. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y eleva a 62 el número de muertes en lo que se ha convertido en una polémica campaña militar antinarcóticos iniciada bajo el gobierno del presidente Donald Trump. Aunque el gobierno estadounidense asegura que estos ataques están dirigidos a combatir el narcotráfico, aún no se ha presentado evidencia pública que demuestre que los objetivos representaran una amenaza directa para Estados Unidos. Este ataque ocurre solo un día después de que bombardeos estadounidenses mataran a más de una docena de personas en 4 embarcaciones en el Pacífico Oriental, dejando a un sobreviviente. A pesar de que Estados Unidos solicitó al gobierno mexicano intentar rescatar al sobreviviente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que los esfuerzos de búsqueda fueron infructuosos. Horas antes, el presidente venezolano Nicolás Maduro informó que la Fuerza Aérea de su país interceptó 3 aeronaves presuntamente dedicadas al narcotráfico. Según Maduro, 2 de ellas provenían del norte y 1 del Caribe. La aviación militar bolivariana, ping, pong, pa, 2 aviones del narcotráfico, para que respeten a Venezuela. Y así por el estilo, ping, pum, pam todos los días. ¿Ejerciendo qué? ¿Cómo se llama eso? Ejercer la soberanía. ¿Quién la ejerce? Nuestros militares, nuestra policía y nuestro pueblo. Con estas declaraciones, Caracas intenta mostrar sus propios esfuerzos antidrogas ante el masivo despliegue militar estadounidense cerca de sus costas. Washington califica su presencia en la región como una operación antidrogas, pero Caracas teme que en realidad se trate de una fachada para un posible derrocamiento de Maduro. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el jueves que ordenó reiniciar las pruebas de armas nucleares de Estados Unidos, minutos antes de reunirse cara a cara con su par chino Xi Jinping para buscar una tregua en la guerra comercial. Trump anunció menos de una hora antes del encuentro en su plataforma Truth Social que instruyó al Departamento de Guerra para que comience a probar las armas nucleares del país en igualdad de condiciones. El mandatario añadió que en términos de arsenales nucleares, China ocupa un distante tercer lugar, detrás de Estados Unidos y Rusia, pero que en 5 años estará a la par. Su homólogo ruso Vladimir Putin había anunciado la víspera que Moscú probó con éxito un dron submarino con capacidad nuclear y propulsión nuclear, desafiando las advertencias de Washington. El encuentro entre Xi y Trump en la ciudad de Busan, en Corea del Sur, es el primero frente a frente desde 2019. Trump calificó a Xi de un negociador muy duro, mientras que el mandatario chino dijo al magnate que era un placer verlo y que Estados Unidos y China deben ser socios y amigos. Se espera que Trump y Xi eviten una nueva escalada en la guerra comercial que ha sacudido por meses los mercados y entorpecido las cadenas de suministro. Ambos líderes coinciden en Corea del Sur para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC.
Tras lo que calificó como un encuentro exitoso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una importante reducción a los aranceles impuestos contra China y reforzó su compromiso mutuo con su homólogo Xi Jinping por trabajar por la paz mundial. Gracias a todos. Fue un éxito. Fue un gran honor. Es decir, es un líder formidable de un país muy poderoso. Y le tengo un gran respeto. Y le agradecemos que haya asistido a esta reunión. Tras casi 2 horas de la reunión celebrada en la base aérea de Jimae, fue el primero entre ambos líderes desde el G20 de Osaka en 2019. Los mandatarios dialogaron sobre temas comerciales, geopolíticos y de seguridad global. Donald Trump anunció tras la cita que reducirá los aranceles a China del 20% al 10%, una medida que busca aliviar las tensiones económicas entre ambas potencias, iniciadas durante la guerra comercial de años anteriores. Asimismo, Trump aseguró que el tema del comercio de tierras raras está resuelto. Como saben, acordé imponer un arancel del 20% a China debido a la entrada del fentanilo, lo cual es un arancel elevado. Y, basándome en sus declaraciones de hoy, lo he reducido a un 10%. Así que es un 10% en lugar de un 20%, con efecto inmediato. Estados Unidos reducirá los aranceles sobre todo los productos chinos promulgados en respuesta al flujo de ingredientes químicos para la fabricación de fentanilo hacia Estados Unidos. Según la agencia de noticias Reuters, Trump señaló que los aranceles a las importaciones chinas se reducirán del 57% al 47% al rebajar la mitad de la tasa de los aranceles vinculados al comercio de precursores químicos del fentanilo hasta dejarla en 10%. De acuerdo con las autoridades chinas, otros aranceles recíprocos sobre sus productos también permanecerán suspendidos durante un año. Cabe señalar que Trump reveló también que planea volver a reunirse con Xi Jinping en abril del próximo año en China, como parte de un esfuerzo sostenido por mantener un canal de comunicación abierto entre ambos gobiernos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que reducirá 10% los aranceles a China relacionados con el fentanilo. Ello tras una reunión de menos de 2 horas con su par chino Xi Jinping en Corea del Sur. Trump también afirmó que la disputa entre China y Estados Unidos quedó resuelta. Como saben, impuse un arancel del 20% a China debido a la entrada de fentanilo, lo cual es un arancel elevado, y basándome en sus declaraciones de hoy, lo he reducido en un 10%, así que es un 10% en lugar de un 20% con efecto inmediato. Además, Trump aseguró que alcanzó un acuerdo con China sobre el suministro de tierras raras, recursos esenciales para la industria de la tecnología y la defensa. Añadió que el acuerdo es por 12 meses y se renegociará anualmente. Ya se resolvió el tema de las tierras raras, y eso es para todo el mundo. Me refiero a nivel mundial. Supongo que se podría decir que fue una situación mundial, no solo de Estados Unidos. Así que seguimos produciendo tierras raras y comprándolas y todo lo demás. Cuando vemos a otros países, pero con China, toda esa situación, ese obstáculo ya no existe. Trump aseguró también que trabajará con Xi sobre el futuro de la guerra en Ucrania. Ucrania surgió con mucha fuerza, hablamos de ello durante mucho tiempo y vamos a colaborar para ver si podemos llegar a un acuerdo. Coincidimos en que las partes están enfrascadas en la lucha y a veces hay que dejarlas luchar, supongo. Es una locura, pero él nos va a ayudar y vamos a trabajar juntos en el tema de Ucrania. No hay mucho más que podamos hacer. Al inicio de la reunión, ambos líderes intercambiaron elogios, pero Xi hizo un llamado a fortalecer la relación entre China y Estados Unidos. A lo largo de los años he declarado públicamente en numerosas ocasiones que China y Estados Unidos deben ser socios y amigos. Esto es lo que la historia nos ha enseñado y lo que la realidad exige. Ninguno de los mandatarios dio declaraciones tras el encuentro. Sin embargo, Trump habló desde el avión presidencial y afirmó que acudirá a China en abril, mientras que Xi irá después a Estados Unidos.
China llamó el jueves a Estados Unidos a respetar seriamente la prohibición internacional de los ensayos nucleares. Horas antes, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó a su Ministerio de Defensa probar las armas nucleares del país. China espera que Estados Unidos respete seriamente las obligaciones del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y que adopte medidas concretas para preservar el sistema mundial de desarme y no proliferación nucleares y para mantener el equilibrio y la estabilidad estratégicos mundiales. El mandatario estadounidense dijo haber instruido al Departamento de Guerra para que comience a probar las armas nucleares del país en igualdad de condiciones. La medida se produce después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciara el miércoles la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear, un desafío a las advertencias de Washington. La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles un año más y por mayoría, 165 votos a favor y 7 en contra, una resolución sin efectos vinculantes contra las sanciones de Estados Unidos a Cuba. En concreto, la Argentina de Javier Milei, así como Paraguay, Macedonia del Norte, Ucrania y Hungría, se sumaron hoy a Israel y Estados Unidos como los países que votaron en contra de la resolución. Entre las abstenciones destacaron las de Ecuador, Letonia y Costa Rica, entre otras. Así, los presidentes de Estados Unidos y Argentina, Donald Trump y Javier Milei, agrietaron la casi unanimidad que Cuba había amasado en contra de las sanciones de Washington a la isla, que nunca habían recibido 7 votos en contra. La resolución no vinculante y presentada cada año por Cuba desde 1992 ha contado en los últimos años con un apoyo prácticamente unánime de la comunidad internacional, con sus 187 votos a favor de poner fin al bloqueo, con 2 en contra, los de Estados Unidos e Israel. Estados Unidos argumentó que Cuba es una amenaza a la paz y la seguridad e incluso ha acusado a La Habana de participar en la guerra en Ucrania y ser una fuente de inestabilidad en Latinoamérica. El teatro político por el... La directora general de Médicos Sin Fronteras para Latinoamérica, Nancy Guerrero, alertó que la situación en la Franja de Gaza es insostenible y que los médicos solos no pueden enfrentar la emergencia sanitaria. Pueden solo, necesitamos siempre, y más en este momento, la presión política para el gobierno de Israel, pero también de los gobiernos aliados, ¿no? De insistir en que estas cuestiones se mantenga el cese al fuego, que haya la entrada de ayuda humanitaria, que haya la posibilidad de las evacuaciones médicas para las personas que así lo necesitan. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo desde Latinoamérica, en nuestros países, para los gobiernos que puedan seguir usando también sus herramientas políticas para seguir presionando que así sea. Hizo un llamado urgente a los gobiernos de la región para que ejerzan más presión diplomática y permitan el ingreso masivo de ayuda humanitaria. Guerrero explicó que los hospitales están colapsados, sin medicamentos, equipos ni suficiente personal, mientras los bombardeos continúan y el acceso de suministros sigue bloqueado. Resaltó la urgencia de crear corredores seguros para evacuar heridos y proteger al personal médico que trabaja bajo condiciones extremas. La representante de Médicos Sin Fronteras pidió solidaridad y acción inmediata, recordando que miles de civiles, entre ellos muchos niños, permanecen atrapados sin atención médica adecuada. Su mensaje busca movilizar el apoyo de los países latinoamericanos y evitar que la crisis humanitaria en Gaza quede únicamente en manos de las organizaciones de socorro. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se pronunció el miércoles sobre el operativo policial en una favela de Río de Janeiro, que dejó el martes más de un centenar de muertos, entre ellos 4 policías. En un mensaje en la red X, Lula aseguró que no se puede aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias, oprimiendo vecinos y esparciendo drogas y violencia por las ciudades, y añadió que se requiere un trabajo coordinado que alcance a la columna vertebral del tráfico de drogas sin poner a policías, niños y familias inocentes en riesgo. Según el ministro de Justicia, el mandatario estaba consternado por la cantidad de víctimas. El presidente inicialmente pidió que no fizéssemos. Inicialmente el presidente nos pidió que ofreciéramos una visión general de lo sucedido. El presidente se mostró consternado por la cantidad de víctimas mortales en Río de Janeiro. Ocorrências fatais que se registraram no Rio de Janeiro.
El ministro viajó a Río y cerró filas con el gobernador del estado, Claudio Castro, con quien se ofreció a cooperar para superar más rápidamente esta crisis de seguridad. Da Federação Brasileira, mas dentro do possível nós vamos cooperar. En la medida de lo posible, cooperaremos con el Estado de Río de Janeiro para superar esta crisis de seguridad lo más rápidamente posible. Hemos ofrecido de inmediato al gobernador algunas o todas las plazas necesarias en las cárceles federales de máxima seguridad para trasladar a los líderes del crimen organizado. Transferir as lideranças do crime organizado. El gobernador de Río defendió el operativo que tenía como objetivo debilitar al Comando Vermelho, el principal grupo criminal de Río que opera en las favelas. Castro negó que la policía hubiese podido matar a inocentes durante esta operación, que según él fue el fruto de una investigación de más de un año. Aseguró que en dado caso los inocentes serían los policías fallecidos. ¿Quiénes fueron las 4 verdaderas víctimas de ayer? Las únicas víctimas fueron los policías. En Nueva York, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, se dijo muy preocupado por el operativo en Río. Subraya que el uso de la fuerza en las operaciones policiales debe ajustarse al derecho y a las normas internacionales de derechos humanos, e insta a las autoridades a que lleven a cabo una investigación inmediata. Por su parte, el juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, pidió explicaciones sobre la actuación policial al gobernador Castro y lo convocó a una audiencia el próximo lunes. El gigantesco huracán Melissa dejó el miércoles daños cuantiosos en Cuba y avanza hacia las Bahamas, en una devastadora trayectoria en la que azotó Jamaica, convertida en la tormenta más potente en tocar tierra en 90 años. Melissa ha causado inundaciones en ciudades y pueblos, destrozos en infraestructuras, cientos de miles de evacuaciones, cortes de energía y una treintena de muertos en la región desde el fin de semana. En Santiago de Cuba, la tormenta inundó casas y calles. Tuve que salir corriendo porque me subió hasta la presión, me tuve que meter en el armario y salir corriendo cuando el techo se corrió. Y tuve que salir corriendo para allá afuera a socorrerme en otra casa porque esto no tiene condiciones. Estas son casas viejísimas, viejísimas, viejísimas. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo en su primer balance de la situación que fue una madrugada muy compleja con daños cuantiosos, según un mensaje en X. Las autoridades cubanas informaron que unas 735,000 personas fueron evacuadas, especialmente en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo. El huracán azotó el martes Jamaica con la fuerza de un huracán de máxima categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson y en la madrugada del miércoles golpeó Santiago de Cuba, el este de la isla. Melissa se debilitó un poco el miércoles por la tarde y avanza sobre el Atlántico con vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora. Se espera que arribe a Bahamas durante la noche, según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes estadounidense. Hasta el momento, Haití ha sido el país que más ha sufrido las consecuencias. El miércoles, las autoridades confirmaron que hay más de 20 muertos. Además, 3 personas murieron en Jamaica antes de la llegada del huracán, 3 en Panamá y 1 en República Dominicana. Las autoridades haitianas continúan la búsqueda de un número indeterminado de desaparecidos en las zonas más afectadas. La Organización Mundial de la Salud se dijo el miércoles conmocionada por informaciones que hablan de más de 460 muertos en un hospital de la ciudad sudanesa de El Fasher, tomada recientemente por los paramilitares en su guerra contra el ejército regular. La Unión Europea también denunció lo que calificó de brutalidad de los paramilitares. Por su parte, el jefe de los paramilitares sudaneses, el general Mohamed Daglo, dijo el miércoles que quiere la unidad de Sudán por la paz o por la guerra. En un discurso difundido en su cadena oficial por Telegram, Daglo dijo lamentar lo que calificó de catástrofe en El Fasher, pero aseguró que la guerra les fue impuesta. Hubo violaciones en El Fasher. Desde aquí anunciamos la formación de un comité de investigación. No son solo palabras, nuestros comités ya llegaron a El Fasher, nuestros comités legales están en El Fasher. Las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido anunciaron el domingo haber tomado el control total de El Fasher, la última gran ciudad de la vasta región occidental de Darfur, que no estaba en sus manos, un punto de inflexión en la guerra civil iniciada en abril de 2023. Desde esa fecha, Sudán es escenario de una guerra por el poder entre el general Abdel Fattah al-Burhan, comandante del ejército regular y líder de facto del país desde el golpe de estado de 2021, y el general Mohamed Daglo, al frente de las FARC.
El miércoles, el gobierno de Al-Burhan aseguró que más de 2.000 civiles murieron durante el ingreso de los paramilitares a la ciudad, a quienes acusó de haber atacado las mezquitas y la Cruz Roja de la ciudad. Por su parte, el Humanitarian Research Lab de la Universidad de Yale reportó ejecuciones cerca de 2 hospitales y masacres sistemáticas en la periferia de la ciudad. Desde el domingo, más de 33.000 personas han huido de la violencia hacia la periferia de El Fasher y Tawila, una ciudad a 70 kilómetros al oeste que ya alberga a unos 350.000 desplazados según la ONU. Amazon apuesta por el futuro de la inteligencia artificial en Asia. El gigante tecnológico invertirá más de $5.000 millones en la construcción de centros de datos de inteligencia artificial en Corea del Sur. El anuncio fue realizado por Matt Garman durante una reunión con el presidente surcoreano Lee Jae-myung en Jeonju en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC. Es una tecnología completamente revolucionaria para lo que es posible dentro de tus propias empresas. Estos agentes tendrán la capacidad de impulsar flujos de trabajo, entregarán resultados para ti y podrán trabajar junto a tus empleados para ofrecer un valor mucho mayor. Los nuevos centros de datos se ubicarán en las regiones de Incheon y Gyeonggi, cerca de Seúl. Este proyecto representa la mayor inversión extranjera directa en Corea del Sur hasta la fecha. Lee destacó que el objetivo de su gobierno es convertir a Corea del Sur en una de las 3 principales potencias mundiales en inteligencia artificial. Esta inversión de Amazon acelerará el desarrollo del ecosistema de inteligencia artificial en el país, consolidando a Corea del Sur como un referente en tecnología avanzada. China enviará el viernes al espacio a su astronauta más joven. Wu Fei, quien recientemente cumplió 32 años, será uno de los 3 tripulantes de la misión Shenzhou 21, con rumbo a la estación espacial Tiangong. También viajarán 4 ratones, 2 machos y 2 hembras, con los cuales se efectuarán los primeros experimentos chinos con roedores en órbita. Me siento increíblemente afortunado de embarcarme en mi propia misión espacial. Esta suerte se debe a que vivo en esta extraordinaria época de avances revolucionarios en el programa espacial chino. Nuestra estación espacial se ha convertido en el lugar más radiante entre las estrellas brillantes, gracias al transporte rutinario entre el espacio y la Tierra, que ha proporcionado a las generaciones más jóvenes más oportunidades y más tempranas de servir a nuestra nación en el espacio. La estación espacial Tiangong, tripulada por equipos de 3 astronautas que son rotados cada 6 meses, es la joya de la corona del programa espacial con el cual China busca alcanzar a Estados Unidos y Rusia. Pekín aspira a enviar una misión tripulada a la Luna para 2030 y pretende construir una base en la superficie lunar. La Agencia Espacial Tripulada de China afirmó el jueves que mantiene esa meta en firme y delineó una serie de próximas pruebas cruciales que realiza como preparación. La policía francesa detuvo la noche del miércoles a otros 5 sospechosos relacionados con el robo en el Museo del Louvre. Así lo indicó el jueves la fiscal de París, quien sugirió que uno de ellos podría haber formado parte del comando asaltante. Las joyas sustraídas de un valor superior a los $100 millones aún no fueron encontradas. Otros 2 sospechosos detenidos el sábado por el robo ocurrido el 19 de octubre fueron inculpados y encarcelados. Según la fiscal, los hombres de 34 y 39 años reconocieron parcialmente los hechos. El comando de 4 hombres hurtó en cuestión de pocos minutos 8 joyas de la corona francesa. Los ladrones accedieron durante la mañana al museo parisino mediante un montacargas instalado en la vía pública. Forzaron con una sierra de disco las vitrinas que contenían las joyas y escaparon en 2 motocicletas conducidas por sus cómplices. Millones de habitantes de países de América Latina han encontrado en las billeteras digitales la puerta de acceso al sistema financiero, un universo del que no formaban parte hasta hace unos pocos años. Así lo explicó a EFE el gerente de asuntos corporativos de Credit Corp, Enrique Pasquel. Son sencillas de usar, son masivas, son una puerta de entrada y permiten además luego que el usuario se vaya sofisticando con productos financieros
financieros cada vez más complejos. Para el ejecutivo de Credit Corp, las billeteras digitales son el paso previo para que muchas personas opten por abrir una cuenta de ahorros en un banco o acceder a un crédito al que no habrían tenido posibilidad antes. Si tú estás un poquito incluido financieramente y utilizas billeteras digitales, eso significa que puedes hacer más transacciones, puedes vender más productos porque le puedes vender a gente que no tiene efectivo en ese momento. No tienes que estar cargando efectivo todo el tiempo, reduces tu exposición a robos. Va desde esas cosas tan sencillitas hasta cosas más complejas, ¿no? O sea, una vez que ya cruzas el siguiente umbral y ya eres sujeto de crédito, esa es toda la diferencia del mundo, porque el crédito es lo que hace la diferencia de que puedas o no hacer un negocio, puedas o no tener una casa, puedas o no educar a tus hijos o educarte a ti mismo y por lo tanto ampliar las posibilidades de bienestar de tu familia. Es con lo que ha concluido Pasquel tras la publicación de la última edición del Índice de Inclusión Financiera, que volvió a revelar que los grupos con menos acceso al sistema financiero en Latinoamérica son las mujeres, poblaciones rurales y gente de avanzada edad.